La noche está tensa, como si la casa contuviera el aliento. Algo imita la calma. Lo que acecha allá afuera no necesita enterar, necesita ser creído. Era una noche cualquiera, en la urbanización Vista Clara. Pero Andrea, una joven que vivía sola, no podía dejar de sentir que algo estaba mal. Estaba en su sala, leyendo un libro, cuando de repente un extraño ruido la hizo levantar la vista. La casa parecía estar vacía, el silencio solo interrumpido por el ruido del aire acondicionado. Miró hacia la ventana, pero no vio nada fuera de lo común. Sin embargo, una sensación inquietante se apoderó de ella. El sonido se repitió, esta vez más fuerte, proveniente de la puerta trasera. Andrea se levantó, caminó con cautela hasta la cocina y echó un vistazo. La puerta estaba cerrada, pero algo la hizo detenerse. Había marcas extrañas en el marco, como si algo lo hubiera arañado con fuerza. Un escalofrío recorrió su espalda. Decidió ignorar la sensación y volvió al salón, pero el ruido continuó. Decidió llamar a su hermana, pero el teléfono se apagó sin razón. Andrea comenzó a sentir una creciente incomodidad, como si algo estuviera al acecho. El sonido llegó nuevamente, esta vez más cerca. De repente, la puerta principal se sacudió. Andrea se sobresaltó y corrió hacia la entrada, pero antes de que pudiera llegar, la puerta volvió a moverse, esta vez con más violencia, como si alguien tratara de forzarla. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Decidió no abrir, sino mirar por la mirilla. No vio a nadie, pero una sensación extraña la invadió. Sintió que estaba siendo observada. Fue entonces cuando escuchó la voz de su madre. Andrea, déjame entrar, soy yo, déjame entrar. El tono era suave, cariñoso, como siempre. Andrea, confundida, retrocedió. Su madre, que vivía en otra ciudad, no podía estar ahí. Se alejó de la puerta. ¿Era una broma? ¿Un intento de alguien de asustarla? Volvió al salón, pero la sensación de inquietud no la abandonaba. El sonido continuó, ya no como ruido, sino como suaves pasos en la madera. Miró hacia la ventana del salón. Las sombras se movían en el interior, sin razón aparente. De repente, un ruido sordo golpeó la pared, como si algo pesado hubiera sido arrojado contra ella. Andrea, por favor, Andrea, déjame entrar. Volvió a sonar la voz, esta vez un poco más débil, más urgente. Andrea sintió como su corazón latía con fuerza. Sabía que algo no estaba bien. Miró hacia la puerta trasera nuevamente. De alguna manera, ahora sentía que no estaba sola, como si alguien o algo estuviera cerca. No podía explicar por qué, pero esa sensación era más aterradora que cualquier otro ruido. Decidió hacer algo que jamás pensó que haría: llamar a la policía. Sin embargo, antes de poder marcar, la luz del teléfono parpadeó y se apagó por completo. La oscuridad en la casa se volvió aún más opresiva. El sonido de los pasos, cada vez más cercanos, se escuchaba claramente ahora. Andrea intentó encontrar algo con que defenderse, pero todo a su alrededor parecía indiferente, como si la casa misma estuviera vacía, sin vida. La tensión era palpable y el miedo comenzaba a consumirla. De repente, un estruendo. La puerta principal cedió. No fue un golpe,
sino algo más, como si la propia puerta se hubiera doblado hacia adentro. Andrea dio un paso atrás. De pronto, la figura apareció. No era una persona, sino una sombra distorsionada que parecía moverse entre las paredes, imitando una forma humana. De sus labios emanaban murmullos de voces desconocidas, todas distorsionadas, imitando a sus seres queridos. La voz se volvió una mezcla incomprensible, un eco de todos los que había amado, pero con una extraña maldad detrás. Con los ojos abiertos, Andrea observó cómo la sombra se desplazaba por el suelo, tomando forma que no pertenecía a la realidad. Los niños estaban en su casa, imitándola, pero con un hambre impalpable, un hambre que no podía entender. Mientras retrocedía hacia la cocina, la sombra se acercaba lentamente. Las voces que salían de ella ya no eran familiares, sino que se mezclaba en un murmullo inquietante, un coro distorsionado de risas y gritos. El ser se desplazaba hacia ella, tomando la forma de alguien que conocía, alguien en quien confiaba. Era su madre, o al menos eso parecía. Andrea, déjame entrar, Andrea. Andrea, por favor, déjame entrar, Andrea. Con cada palabra, la figura cambiaba su rasgo, deformándose lentamente, hasta que solo quedó una figura de ojos vacíos y una sonrisa amplia y malévola. Andrea gritó "no", tambaleándose al retroceder hacia el rincón más alejado de la casa. Sus piernas no respondían. Intentó gritar, pero su voz se perdió en el aire, ahogada por el sonido de las voces. No sabía si estaba soñando, pero algo le decía que no tenía salida. La figura se detuvo justo frente a ella, su rostro tomando la forma de una madre cariñosa, pero con los ojos vacíos y la boca que se abrió demasiado, como un agujero negro. Antes de que pudiera reaccionar, la sombra saltó hacia ella, cubriéndola en un abrazo helado. Su boca absorbía el miedo, la desesperación y la última chispa de esperanza. Y luego todo se apagó. Al amanecer, la casa de Andrea permaneció en silencio. Los vecinos de Vista Clara notaron algo extraño. La casa estaba perfectamente cerrada, pero la puerta principal estaba rota, como si alguien hubiese abierto con violencia. Nadie vio a Andrea salir. Nadie la escuchó. Sin embargo, cuando miraron más de cerca, notaron que una figura se reflejaba en la ventana. Una figura que no estaba allí antes. Una figura que miraba fijamente hacia afuera, esperando a su próxima víctima.